Hola, buenas tardes. Gracias por haber suspendido la parte final del almuerzo para venir con nosotros. Mi nombre es Ariel Saviguero, Gonzalo Esnal. Venimos a hablarle un poco de unos temas un poco inusuales para un informático, pero bueno, creemos que son importantes, que son un aporte, que son una cosa necesaria ahora, y con eso vamos a darles estos minutos de charla. En principio la charla va a ser muy directa. Vamos a presentar algún par de conceptos sobre Internet y soberanía, que es parte de lo que motiva una investigación que realizamos en el marco de la Facultad de Derecho. ¿Sí? Vamos a mencionar algunas cosas, antecedentes de estas cosas, como la sociedad de la información. Vamos a mencionar hacia algunos tipos de problemas actuales, como lo que es la neutralidad en la red, algunos conceptos que se están empezando a manejar ahora. Vamos a hacer una breve pasada por los derechos humanos, ¿sí? Y después vamos a dejar un par de preguntas sobre la mesa. Capaz que lo más interesante que podemos hacer es en los últimos 10 minutos discutir un poco con algunas ideas. En definitiva, parte de lo que motiva la investigación, inclusive fue dentro de la universidad un llamado de CSIC a financiamiento de proyectos que se hizo cuando tuvimos sobre la mesa las primeras discusiones sobre Uber y Google en la educación. Quizás que se acuerdan algo un poco acalorado. ¿Cómo? Está bajo el volumen. Bueno, trato de hablar más cerca, disculpen. Hubo un par de problemas que fueron los que motivaron esto, ¿sí? Y enseguida siguieron llegando un montón de problemas. Llámese los bloqueos de WhatsApp en Brasil, Easy Taxi, que primero arrancó a llamar taxis y ahora nos permite llamar Uber, y cosas que no están reguladas o que por lo menos se nos viene para las próximas temporadas, y realmente Airbnb está en todo el mundo, no lo vamos a esquivar. Y cosas que tienen que ver también con el trabajo de nosotros, los informáticos, como ser todos los servicios que hay en la nube, que ahora se están desapareciendo los data centers y nuestras fuentes de trabajo, problemas que tiene Agadu con Spotify o Netflix, es decir, realmente los servicios y las cosas que se están tratando sobre Internet, sea más mediático el gremio de los taxistas o pase algo con Agadu o cosas por el estilo, lo tenemos presente, está entre nosotros todos los días. El proyecto que fue financiado arrancó estudiando el tema de soberanía porque se discutía si somos o no somos soberanos cuando dejamos que la educación pública, una cosa que nadie discute la importancia que tiene para el país, quede en manos de una transnacional, por ejemplo, Google. ¿Sí? Estudiamos un poco las diferentes cosas, soberanía es algo que ha cambiado muchísimo. La conciencia popular de la soberanía, y no soy abogado, así que esa parte capaz le pueden preguntar mejor a Gonzalo, apunta más hacia el concepto que tenemos de cuando había un monarca, que era el que tomaba una decisión, aquella idea de que el rey era el que se encargaba. Pasamos a las soberanías populares, digamos a la democracia directa, al voto, todo ese tipo de cosas, pero actualmente la soberanía es algo bastante más complicado de eso, ¿sí? Otra de los vertientes que había en la vuelta era los trabajos y las cosas sobre la soberanía tecnológica, que además viene muy fuerte de lo que es la soberanía alimentaria. De los antecedentes que tenemos es que Evo Morales, en la proclama del Bicentenario de la Independencia, incluyó aspectos de soberanía tecnológica en los 25 o 30 puntos que quieren llevar como logros de los 200 años de independencia en Bolivia. Y en definitiva, a lo sumo llegan a mencionar soberanía alimentaria y nada más. O sea, en los cosas que andan en este momento en la vuelta, por lo menos en la región, algunas cosas de Europa y eso, en lo que tiene que ver en Internet o informática, que es lo que hacemos nosotros, realmente hay mucho terreno y muchas cosas por hacer. Básicamente, ¿en qué alineamos el proyecto nuestro? ¿Qué son las cosas que tienen en común todas las definiciones de soberanía que pudimos estudiar? Tienen en común una población, ¿sí? Los orientales, nosotros, los uruguayos, perdón. El territorio, es decir, el lugar donde las decisiones que toma ese Estado se aplican, ¿sí? Lo que los otros Estados le reconocen que es donde pueden aplicar su soberanía, y el poder etático, es decir, lo que el poder que tiene el Estado para hacer cosas sobre su población y en su territorio, ¿sí? Y ahí es donde empezamos con todas las discusiones y un servidor hosteado en la nube, que ni siquiera sabemos dónde está esa nube, ¿sí? ¿Qué restricciones puede tener? Y bueno, nuestro país ha trabajado, particularmente en el Estado, requiriendo que
los servidores del gobierno central estén hosteados en servidores que estén en nuestro territorio. Ahí vienen las decisiones de soberanía, ¿sí? Pero en definitiva, estas tres cosas son las tres cosas que tienen en común, digamos, todas las definiciones de soberanía con las que pudimos trabajar. ¿Qué es lo que pasa en esto? Internet, desde que surge a conocimiento público, no cuando es un proyecto de defensa de los Estados Unidos, sino ahora, cuando empezamos a usarla, crece sin control ni regulaciones. ¿Qué termina de pasar? En esa época rompe muchísimos modelos comerciales y muchos modelos de cómo veíamos el mundo, porque nunca imaginamos que una persona pudiera elegir una llamada de teléfono que se le entrecorte, le anda mal, pero no estar interesado en pagarla. Esos cambios que hubo generaron que la gente perdiera noción de dónde está el valor de las cosas. Uno entiende una transacción comercial cuando yo entrego plata a cambio de algo, pero cuando me dan algo gratuito, uno no es capaz de identificar normalmente cuál es el modelo de negocio, qué hay atrás, qué es lo que uno está poniendo en juego en este tipo de cosas. El mecanismo actual de generar plata en Internet, en base al rastreo de cómo navegamos, las cosas que hacemos clic, los términos que utilizamos para búsquedas, venimos a decir que el 90% de la gente ni lo entiende ni tiene idea que ellos son el producto y en realidad no es que tengan un servicio, a ellos los están vendiendo. En este marco, a los gobiernos es a los que se les está reclamando que den garantías. A los gobiernos se les reclama que protejan de alguna manera a la población en todo este contexto. De todas maneras, hay un problema atrás de todo esto, que normalmente los operadores de Internet y las empresas de Internet son privadas. Y los usuarios también son privados, y eso es derecho privado, no tiene nada que ver con lo que normalmente se hace cargo un Estado, y precisamos legislar muchísimas cosas ahí arriba. Gonzalo. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Snails, soy estudiante de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y voy a hablar de libertad y neutralidad y de derechos humanos en Internet. El entramado social tradicional transmutó a la red de redes. La universalización del uso de Internet tiene efectos contrapuestos de gran importancia a nivel social. Internet ha entrado, ha permeado todas las actividades humanas, desde la cultura, la religión, la política, entre otras cosas, dando paso a la llamada cibercultura o sociedad de la comunicación. Los estados se ven en la necesidad urgente de brindar marcos de razonable equivalencia entre los derechos en línea y los derechos fuera de línea. No es posible trazar una línea entre las aristas pública y privada en Internet, por lo que se puede sostener que en este sentido, para los estados, Internet se convirtió en un asunto interméstico, ya que refiere a un tema interno y externo simultáneamente. Es decir, a lo internacional se internaliza y lo interno se externaliza o internacionaliza. Es decir, lo interméstico es la acción del actor transnacional, como por ejemplo Google o otras corporaciones, que hace que lo internacional se internalice y lo interno se internacionalice. Y en este contexto, y frente a las distintas situaciones conflictivas o a los diferentes problemas que se originan a raíz de Internet, surgen dos posturas básicamente. Una busca resolver el tema de la ley aplicable. Y la otra entiende que la falta de legislación en realidad es una ventaja. Y darle rigidez normativa a la red sería ir en contra de su identidad, de su naturaleza, que es el continuo avance y el continuo cambio. Así fue como avanzó desde sus orígenes en un contexto militar a hacerse comercial en la década del 90 y a hacer lo que es hoy en los últimos 10 años. Entonces, la postura que entiende que la falta de legislación es una ventaja y que darle rigidez normativa sería ir en contra de su identidad,
establece como necesaria la autonomía de la red. Vendría a ser un laissez-faire, laissez-passer en Internet. Pero de cualquier forma, nos encontramos ante un problema jurídico que necesita ser resuelto. Es decir, ¿qué leyes o principios deben aplicarse en la denominada sociedad de la información? Y cómo salvaguardar los derechos de quienes la usan. En primer lugar, el individuo debe ser libre informáticamente. Esto es lo que llamamos autodeterminación en línea. Y implica poder conectarse a la red, elegir qué software utilizar, dónde almacenar sus datos y muchas otras cosas más, sin restricciones ni supervisión o vigilancia de los estados ni las corporaciones. Ya que el acceso a Internet puede considerarse en la actualidad como un derecho humano básico, de acuerdo a la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet de las Naciones Unidas, como vamos a ver un poco más adelante. En pos de la autodeterminación en línea, las acciones del Estado no deben coartar la libertad del individuo. Y las leyes de acceso abierto a la información, así como de intercambio de información, deben ser una herramienta para fomentar específicamente la libertad informática del individuo. En general, la comunidad de Internet se ha pronunciado a favor de la autorregulación y en contra del control por parte de los estados. Se llega así al principio de neutralidad en la red, defendido y detractado por las grandes corporaciones, entendiéndolo como un concepto que es, por un lado, se aplica a los privados, por un lado, pero que también afecta a los estados en función del margen de actuación que pueden tener sobre la red. Por ejemplo, en materia de control de las comunicaciones, control de los contenidos. En cuanto al control de las comunicaciones lo podemos ver con el tema del terrorismo y otros temas afines. En cuanto al significado de la neutralidad en la red, existen varias interpretaciones. Básicamente vamos a ver dos, la de Balkin, por un lado, que la entiende como la no discriminación de contenidos, sitios, aplicaciones por parte de los proveedores de Internet. Y dice, el principio de neutralidad tiene como finalidad mantener las redes digitales abiertas a las diversas clases de contenidos, aplicaciones y servicios que podrían surgir en el futuro. Para Balkin, la posibilidad de que los proveedores de Internet puedan discriminar contenidos, sitios y aplicaciones va en contra de un derecho humano que es la libertad de expresión. Por lo que serían poderosos digitadores de censura, los medios que tienen el poder de hacer esto, de elegir contenidos y discriminar contenidos. En consecuencia, sostiene que el debate sobre la neutralidad en la red es un buen estímulo a la competencia y a la promoción de la innovación. En otro sentido, o quizás el sentido opuesto, podemos ver a Vercelli, que sostiene que las neutralidades, como él las llama, son reivindicadas por ciertas corporaciones monopólicas u oligopólicas que proveen acceso a Internet y que, en sus palabras, no quieren ser molestadas en su accionar mercantil. Los problemas de neutralidad en la red remiten, según este especialista argentino, a un tema de feroz competencia entre corporaciones. En todo este panorama se cuestiona el deber del Estado en cuanto a su capacidad para garantizar la infraestructura necesaria para ejercer el derecho de libre expresión y proteger los derechos humanos en línea. El Estado debe garantizar la infraestructura necesaria para ejercer el derecho de libre expresión. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. La evolución de los derechos humanos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue influenciada por diferentes factores de la vida moderna. El propio hecho de qué es y qué no es un derecho humano recorrió un largo camino hasta el presente. Como podemos ver, en 1979, Karel Basak
propone una categorización de derechos humanos en 3 generaciones. La primera generación básicamente trata de la libertad del individuo y la libertad de asociación política, entre otras. Lo tenemos acá en la... ¿Lo pasaste? Ok. La segunda generación apunta a la igualdad en todo su espectro, racial, de género, igualdad de trato ante estados. La tercera generación de derechos se asocia con la solidaridad y se caracteriza porque alcanza la vida de todos a escala universal. Alcanzarlos involucra un compromiso de esfuerzo entre todas las naciones, por ejemplo, derecho a la calidad de vida, derecho a la paz, entre otros. El derecho humano de primera generación trascendente, como la libertad de expresión, adquiere especial relevancia con el desarrollo de Internet. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, como una extensión de varios derechos humanos básicos, se entiende el acceso a Internet, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a participar en la vida cultural de una comunidad. Se trata de lograr que los derechos fuera de línea se conviertan en los derechos en línea. Estas nuevas generaciones de derechos incluyen, entre otros, el derecho a la asistencia digital, el derecho a la reputación digital, el derecho a la libertad y responsabilidad digital y el derecho a la paz cibernética y seguridad informática. En este sentido, a partir de la Cumbre de Túnez de 2005, nacen 2 coaliciones que luego se fusionaron en la IRPC, que es la Coalición de Declaración de Derechos de Internet, y de esta coalición surgió la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet, por la que se pretende básicamente adaptar los derechos humanos existentes al entorno de Internet. La Carta de Derechos IRPC define conceptos esenciales. Por ejemplo, determina que los derechos humanos son los del derecho internacional, es decir, son los mismos pero aplicados en Internet. En el entendido de que el acceso a Internet puede considerarse en la actualidad como un derecho humano básico, como lo entiende esta Carta, correspondería entonces a los estados garantizar estas prerrogativas para su población. Está claro que los derechos humanos obligan a los estados, y no solo a los estados, sino también al sector privado. La Organización de Naciones Unidas, a través de su relator especial para la libertad de expresión, declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Y se establece una doble dimensión del derecho, de este derecho. Por una parte, el acceso al contenido transmitido a través de la red, y por otra el acceso a la infraestructura física requerida para conectarse. En otros casos, la jurisprudencia ha sido la encargada de manifestar expresamente el derecho como fundamental. Según la resolución 22 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las personas tienen los mismos derechos en línea que fuera de línea y por lo tanto deben también ser protegidos. En Uruguay no se ha establecido el derecho de acceso a Internet por ninguna de estas vías. Sin embargo, el artículo 72 de la Constitución Nacional permite adaptar nuevas concepciones al Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, por lo que una interpretación amplia y acorde a las resoluciones de las Naciones Unidas podría dar lugar a que este derecho se considere protegido en nuestro ordenamiento. Este artículo dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Es decir, que Internet es alcanzado por la vigencia y actualidad de los derechos de libertad, de comunicación, expresión, etc. Y en este contexto debemos tener también presente la privacidad en la era digital, que es como la otra cara de la misma moneda del derecho de libre expresión. Gracias, Gonzalo. En realidad, este slide termina con que el hecho concreto es que hoy nadie discute si Internet es un derecho humano. Hoy se discute si se enmarca en la tercera generación o en generaciones cuarta o quinta que otros autores están discutiendo.
En este contexto, si volvemos a lo que es Internet o la red de redes, ¿sí? No es ni más ni menos que una red que conecta redes, y el objetivo por el cual fue creada y lo que se buscaba desde su comienzo es que ordenadores distintos, fabricados por diferentes proveedores, que pertenecen a diferentes organizaciones, pudieran interoperar adecuadamente entre sí, ¿sí? En realidad, si vamos a lo técnico, no es ni más ni menos que un conjunto de estándares, ¿sí? Proclamados por el IETF, el Internet Engineering Task Force, que está desde el 92 disponible y que lo sigue al día de hoy la Internet Society. Y nada de esto es cerrado, nada de esto es un problema. Quizás lo que es un problema es que esta no es la Internet que le interesa a nadie, ¿sí? En realidad, el usuario normal de Internet ni le importa ni conoce esto. Lo que conocen son aplicaciones, cosas que están de moda y le gustan, y a veces caemos en confusiones de qué es acceso a Internet. ¿Acceso a Internet qué es? ¿Es poder tener una boca de red en casa o es tener una cuenta en Google o en Facebook o en Twitter? ¿Sí? Ahí hay una diferencia de cuál es la concepción que tiene el peatón de esta autopista del conocimiento cuando hablamos de lo que es o no es Internet. En definitiva, haciendo un resumen para tratar de focalizar en 2 o 3 ideas de lo que hablamos y si fuera posible tener un poco una discusión. Internet está financiado por empresas privadas. Fundamentalmente son empresas privadas las que mueven Internet. No importa si es AT&T, Level 3, Hurricane Electric, Sprint, Google, no importa. ¿Sí? Que además están haciendo una competencia feroz entre ellas a ver quién se lleva plata y quién se lleva la mayor tajada de todo este negocio. ¿Sí? Los usuarios son personas que suscriben contratos, pero ni siquiera suscripción de contratos en la cual negociamos los términos. Son contratos de adhesión. ¿Sí? Y eso va regido totalmente en el derecho privado, va con las empresas de Internet. Tenemos algunas honrosas excepciones como Antel, que es una empresa pública, pero normalmente Internet es un fenómeno privado, ¿sí? Y lo que pasa es que ha tomado un rol tan importante en la sociedad que todos quieren estar en Internet, todos quieren tener una app, todos quieren ofrecer un servicio, todos quieren estar allí, ¿sí? Y los usuarios quieren que las empresas o quienes son importantes para ellos también estén. Y cuando hay discusiones, les vamos a reclamar a los estados que nos den un marco de equivalencia para tener algo equivalente al derecho a la réplica. Yo qué sé, si alguien escribe algo malo de mí en Twitter, ¿a mí qué me importa? No, pero hay gente que quiere tener derecho a la réplica. Yo qué sé, ahí pasa a ver cosas que la gente está pidiendo garantías en cosas no reguladas y bueno, ahí tenemos un montón de desafíos grandes. Y es bastante difícil y bastante poco intuitivo separar qué es algo público o qué es algo privado. Es decir, algo que yo posteo en un muro en Facebook, ¿es accionar mío público o es accionar privado? En la ley tenemos cosas concretas. Algo que yo digo en una sala con más de 3 personas no puede ser considerado privado, es algo público, ¿sí? Pero ahí estuvo un ámbito, un salón, un lugar que se definió física y geográficamente, cantidad de personas que escucharon lo que yo diga o algo por el estilo. En Internet nada de eso está claro y además con los cambios de los términos de uso de las diferentes cosas, yo que sé, Picasso en determinado momento los álbumes privados los hizo públicos, yo que sé, ese tipo de cosas que nos hacen a diario genera un montón de dudas. Bien. Redondeando un poco la presentación por un tema de tiempo. En este momento se hace necesario encontrar un punto de inflexión, ¿sí?, en estas cosas. Algunos están sugiriendo que la evolución que está teniendo las regulaciones en Internet son equivalentes a lo que pasó a la salida de la Edad Media cuando se empezó a reglamentar el comercio y se fabricó la Lex Mercatoria, la llaman, y bueno, están especulando con hacer una lex retialis, obviamente a los abogados les gusta el latín y utilizan términos en latín. Y nada, redondeando con esto, este trabajo que presentamos fue hecho en el marco de un proyecto de investigación de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho que nos financió, ahí tienen el equipo de investigación. Este sería el momento que hicieran preguntas, pero como es difícil hacer preguntas luego del almuerzo, les vamos a tratar de motivar discutiendo con algo como puede ser el derecho al acceso al agua potable, que eso se queda muy claro que es un derecho humano, digamos de segunda generación, ¿no? Pero en definitiva, ¿cuál es el derecho humano? Acceder
a tener agua potable saliendo de una canilla. Muchos países no lo tienen, nosotros somos privilegiados. Si miran unos mapas en el mundo, hay pocos países con el nivel de Uruguay. A poder comprar un producto embotellado, que ya empieza a salir mucho más caro, o el zoom del marketing, el extremo en la elaboración de agua con azúcar que conocemos todos. ¿Qué opinan? ¿Qué es Internet? ¿La canilla o la Coca-Cola? ¿Querés? Creo que se podría considerar más barato. En ambos casos es un producto vendido, pero creo que el hecho de que el agua llegue por la canilla significa que va a llegar a la casa de cada persona que hay en el país o ciudad o donde sea. El agua vendida también puede llegar, pero dependiendo de las capacidades económicas de las personas. Creo que entonces el derecho al agua está más ligado a la canilla. Y lo mismo pasa con Internet. Gracias. Ahí en esa línea hay una parte en la cual deberíamos preguntarnos si el Estado debe, el Estado no solo el nuestro, sino en general, garantizar infraestructura para que, así como OCE tiene tendidos de agua en todo el país, tengamos tendidos estatales que lleguen a todos los ciudadanos. Algo parecido a eso es Antel, pero no es proveedor único, ni siquiera es obligatorio que le brinde el servicio a todo el mundo. Como en el caso de la vivienda, tenemos, es decir, la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, pero no obliga al Estado a brindártela. Obliga al Estado a darte las condiciones para que tú puedas acceder a ella, pero no propiamente la vivienda. Tampoco el agua. En realidad, el hecho de que la red pase por tu puerta no te obliga a conectarte, ni tampoco obliga al Estado a entregártela gratuitamente. Y en realidad lo mismo pasaría con Internet. Sin embargo, en algunas partes del mundo ya hay redes Wi-Fi gratuitas y hay algunas ciudades que tienen acceso gratuito a Internet universal. Es decir, se entiende de alguna manera que eso es positivo y seguramente hay detrás intereses económicos más fuertes probablemente en Internet que en el agua, por la cual tener una persona conectada significa poder venderle cosas. Tener una persona que tenga agua en su casa no garantiza que le vendan nada. Sí, exacto. Además, en ese tipo de cosas hay algunas discusiones actuales, por ejemplo, de unos emprendimientos de Facebook en India, que está tratando de ofrecer acceso gratuito a Internet, pero no a lo que nosotros conocemos como Internet, sino a un conjunto de sitios homologados y aprobados por Facebook, con la excusa de que son compatibles con dispositivos de bajo precio que se le pueda regalar a la gente, y quieren incluir, creo que son 300 millones de indios, población de India, ¿no? Para dentro de 2 años, 5 años, una cosa por el estilo. Yo también creo que lo veo más asociado a Internet, al agua que sale por la canilla. Y más allá de esto, no es un tema político de si el plan Ceibal es bueno o es malo, pero sí es un camino que está recorriendo el Estado uruguayo, y para que los niños aprendan en las escuelas tienen que tener, o tienen, su Ceibalita. Y sin conexión a Internet, la Ceibalita es lo mismo que no tener nada. Más o menos, digamos, ¿no? O sea, que tienen la Ceibalita y la conexión a Internet en las escuelas, en las plazas, etcétera, donde además el acceso está en muchos de ellos restringido solo para las Ceibalitas, y si vos te conectás con tu celular te cortan y te sacan. O sea, yo lo veo absolutamente ligado al agua que sale de la canilla. Y a ver, sin ir más lejos, mi hija me dice, papá, dame la compu, Fede, estoy trabajando. No, pero que tengo que hacer deberes. O sea, ella no tiene otra forma de hacer deberes si no tiene conexión a Internet. Es una necesidad que vamos generando y que vamos creando nosotros mismos, pero por la facilidad que nos permite de acceder a información, a contenido y también en estos casos a educación. Bueno, muchas gracias. No les podemos secuestrar más el tiempo a los siguientes expositores. Les agradecemos la atención. Muchas gracias. Gracias.